Muy buenas tardes a todos. Hoy tenía que leer un rato la Biblia y he pensado, ¿por qué no leerla en voz alta ante todos? Normalmente suelo explicar lo que se me ocurre cuando leo la palabra de Dios, pero he pensado, soy digno de poner mi palabra sobre la palabra. Es mi trabajo, tengo que hacerlo, pero no soy digno. Entonces hoy, y en realidad varios días, cuando pensaba sobre qué predicar, qué explicar, se me ocurrió, ¿y por qué hoy no simplemente leerla? No digo yo que no haga alguna pequeña glosa, pero que sobre todo hoy el centro sea la lectura, bueno, en vuestro caso, la escucha de la palabra de Dios. Voy a empezar a leer desde el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos. Algunos preferiríais que empezara desde el capítulo primero de algún libro o desde el comienzo del Antiguo Testamento, pero en realidad la palabra de Dios, se tome por donde se tome, es alimento y habla Dios. Entonces voy a empezar a leer por el versículo primero del capítulo 8, porque es donde me quedé la última vez que leí la Biblia. Sin más preámbulos, os leo. Haré alguna interrupción, me imagino, para explicar algo. San Pablo, imaginaos lo maravilloso que sería escuchar al apóstol, al mismo que escuchó a Jesús probablemente en Arabia después de su curación de la vista en Damasco. Imaginaos lo precioso que sería escucharle a él directamente. Pues le podemos escuchar. Ahora va a hablar San Pablo. Y nos dice así. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne. A fin de que la rectitud de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene
el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu,
y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No he querido interrumpir el capítulo. ¿Cuántas cosas dice aquí San Pablo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sinceramente, después de leerlo a esta velocidad, creo que tengo que volver a releerlo, que fijarme en esta línea, en este pensamiento, en esta enseñanza. La carta a los romanos es pura teología, es pura enseñanza de Dios acerca de las cosas más altas. Nada, aquí acabo, era solo una lectura. Meditaré este capítulo que he leído, a sabiendas de que hay que leer y reposar en el corazón las palabras de San Pablo.
Aquí habla Dios y ha dicho muchas cosas a esta generación y a la Iglesia acerca de los problemas que se plantean en esta generación. Como cuando dice, si vivís según la carne moriréis. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Una cosa que nos dice a los que vivimos en estas sociedades del siglo XXI. Las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. No se someten a la ley de Dios, dice San Pablo. Ni siquiera pueden. No podemos ser duros. Es que se necesita fe. Hay que tener fe. Pero eso sí, aunque no les juzguemos, las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. Lo dice la Biblia y tantas veces lo hemos comprobado. Voy a meditar esta epístola un poco, no como se merece, no como debería, pero al menos un poco más, ¿sí? Hasta pronto.